Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar sobre el famoso inversor Bill Ackman, que es un inversor que a mí personalmente me gusta bastante y que lo ha hecho mejor que el mercado históricamente, como vais a ver, y vamos a comentar una de sus mayores posiciones. Esta empresa está en un sector defensivo, como vais a ver, tiene crecimientos que no están mal y el propio Bill Ackman ha dicho recientemente en una de las presentaciones de Pershing Square que considera que está infravalorada y que cotiza por debajo de su valor intrínseco. Bueno, ¿y quién es este famoso inversor? Pues Bill Ackman es un reputado inversor de Estados Unidos que ha conseguido históricamente batir al mercado. Su vehículo de inversión es Pershing Square, que seguramente os sonará a muchos de vosotros, y desde el año 2004 ha generado una rentabilidad del 1979%, frente al 535% que ha hecho el S&P 500 en ese mismo periodo, es decir, ha conseguido casi 4 veces más rentabilidad que el mercado. Aquí de hecho podéis ver cómo lo ha hecho Bill Ackman en azul y cómo lo ha hecho el S&P 500. Bill Ackman es un inversor que suele tener una cartera concentrada de acciones, pero eso sí, acciones de muy alta calidad. Suele invertir en negocios muy predecibles y con flujos de caja que son bastante estables. Por lo general suelen ser negocios que son bastante fáciles de entender, la mayoría de ellos. Da importancia también a los equipos directivos, algo que es súper importante, y al moat de las empresas en las que invierte, a las ventajas competitivas que estas empresas tienen. Bueno, si nos venimos a Dataroma para poder ver su cartera de acciones, pues vemos que es una cartera bastante concentrada, y la empresa que quiero comentar en este vídeo es su segunda mayor posición, que es Restaurant Brands International. Pensé en hablar de Chipotle, que es un spin-off de McDonald's, y hablaremos en algún momento, pero el tema es que creo que Chipotle está actualmente en una valoración bastante más exigente, y creo que Restaurant Brands pues está ahora mismo más interesante, ¿no? O a valoraciones más razonables. Entonces, por ese motivo he decidido escoger esta otra acción. Bueno, aquí podéis ver el resto de la cartera. Y sí que es cierto que aquí en Dataroma pues a veces no aparecen todas las posiciones, porque por ejemplo una posición que es muy importante para Bill Ackman es Universal Music y aquí no aparece. Pero bueno, igualmente sobre la información que nos da Dataroma pues vemos que sería la segunda mayor posición de este inversor. Aquí os he sacado de una de las presentaciones de Pershing Square, una presentación bastante reciente, lo que decían sobre esta empresa, sobre Restaurant Brands International. Bueno, esta empresa es una empresa de muy alta calidad y con potencial de crecimiento. Está en pleno proceso de revitalización, especialmente en sus cadenas de Burger King de Estados Unidos. Es una empresa que sigue teniendo todavía pues bastante espacio para seguir creciendo durante los próximos años, como veremos después. Ackman destacó en esta presentación la mejora de las ventas comparables de la empresa y un ambicioso plan de inversión todavía en etapas iniciales. También han potenciado su estrategia de expansión a través de una adquisición de $1 billion, que es bastante reciente, de la empresa Carrols. Ackman además nos dice que la valoración de esta empresa es actualmente atractiva, ya que cotiza alrededor de 20 veces su flujo de caja libre estimado para este año 2024, señalando que la acción está infravalorada en comparación con otros competidores de este sector y respecto a lo que sería su valor intrínseco. Ahora lo que vamos a hacer es ir a una pequeña presentación que os he preparado en la que vamos a conocer un poquito más esta compañía, cuáles son las marcas que tiene y los crecimientos históricos que ha tenido, también la asignación de capital que tienen y la situación financiera, y finalmente veremos la valoración de la empresa. Pero antes de nada quiero comunicaros que hemos publicado en Helios Equity Research, ya sabéis, el nuevo proyecto que inicié junto a mi amigo Manuel, una tesis de inversión de la empresa Terravest Industries, y en este caso es una tesis de inversión que está completamente en abierto. Es una empresa que nos gusta y creemos que no se habla mucho de ella, al menos en la comunidad hispanohablante, y que lo ha hecho espectacularmente bien. Sobre todo, fijaros lo que ha hecho el precio de las acciones desde la llegada del nuevo equipo directivo en el año 2014. Han pasado de $4,53 canadienses a más de 56. Creemos que un punto clave, al igual que os decía con Bill Ackman, es el equipo directivo, y esta empresa pues tiene un muy buen equipo directivo que sabe lo que hace. Entonces que sepáis que tenéis en abierto esa tesis de inversión que podéis leer de forma gratuita de la empresa. También os animo a todos a suscribiros, y tenéis también otra tesis en abierto de Berkshire. Las próximas tesis que se vayan publicando serán en privado para los suscriptores que apoyan este proyecto. Bueno, vamos ahora a la presentación que, como os había dicho, he estado preparando. Restaurant Brands es un holding canadiense de cadenas de comida rápida. Este holding se forma en el año 2014 por la fusión de Burger King, empresa que todos conocemos, con la cadena canadiense de cafeterías y restaurantes Tim Hortons. Desde entonces, aquí podéis ver cómo ha evolucionado el precio de sus acciones
y se han triplicado en 10 años, cosa que no está mal. Este es un gráfico, por cierto, que está ajustado por dividendos. Sus marcas más famosas son estas dos de la fusión, Burger King y Tim Hortons, y son las que aportan la mayor parte de los ingresos, pero vamos a ver que han ido realizando más adquisiciones desde el año 2014 y actualmente pues hay 4 marcas principales que componen el grupo. Las acciones las podéis encontrar con el ticker QSR y están ahora mismo a $78 por acción. Como os decía, este grupo está compuesto por 4 marcas. Burger King es la más importante, ya que de los más de 31.000 restaurantes que tiene Restaurant Brands, aquí lo podéis ver, pues de Burger King son 19.300, es decir, la mayoría. En el plan que tiene la empresa de crecimiento, el objetivo que se marcan es tener más de 40.000 restaurantes para el año 2028, lo que supone aumentar el número de restaurantes en aproximadamente un 30% desde niveles actuales. La empresa opera internacionalmente y algunas de las marcas lo hacen en 120 mercados diferentes, como por ejemplo Burger King. Hay otras marcas que están en muchos menos mercados, como por ejemplo Tim Hortons o por ejemplo Popeyes, que está en 35 mercados. Bueno, os he hecho una pequeña descripción de cada una de estas marcas. Burger King, creo que todos la conocemos, destaca pues por sus famosas hamburguesas. Tiene también pues patatas fritas, menús de desayuno, por ejemplo, y como habíamos visto, pues cuenta con más de 19.000 restaurantes. Bueno, tenemos también Tim Hortons, la empresa con la que se fusionó en 2014, es su segunda marca más importante y en este caso es una cadena de cafeterías destacada por su acogedor ambiente que invita a relajarse con una taza de su famoso café. También venden otras cosas aparte de cafés, como por ejemplo pues donuts, venden también sándwiches preparados al momento con ingredientes frescos y tienen unos 5.800 restaurantes. Habíamos visto que Burger King estábamos hablando de más de 19.000. Luego tienen también Popeyes, que lo adquirieron unos años después, y es una cadena de restaurantes de comida rápida reconocida por el pollo frito. Aquí podéis ver una imagen de Popeyes, destaca por su innovador menú que incluye opciones como los sándwiches de pollo frito. Bueno, de esta cadena tiene unos 4.500 restaurantes y la última adquisición que hicieron es la de Firehouse. En este caso es conocida por sus sándwiches gourmet, destaca en el mundo de la comida rápida por su enfoque en la calidad y el sabor. Está inspirada en la herencia de los bomberos y como curiosidad, cada sándwich lleva el nombre de algo relacionado con los bomberos, añadiendo un toque especial a la experiencia culinaria. En este caso es de lo que menos restaurantes tienen, también es la adquisición más reciente, y poseen 1.200 restaurantes. Restaurant Brands opera con un modelo de franquicias. Esto es algo de lo que ya hablamos en el vídeo que hice hablando de McDonald's, que sería una empresa parecida y si queréis saber un poco más sobre esto, pues podéis ir a ese vídeo. Más de la mitad de los ingresos provienen de las regalías y de los alquileres de las franquicias. Esto es algo que hay que conocer sobre la empresa. Más del 85% de los ingresos provienen de Canadá y Estados Unidos, aunque también opera en muchos otros países del mundo. Ya que os he puesto un pantallazo extraído del último 10K de la empresa, podéis ver cómo Canadá es la parte más importante. Si nos referimos a ventas, casi la mitad de las ventas provienen de aquí, 3.630 millones sobre un total en el año 2023 de 7.022. Luego tenemos Estados Unidos con 2.518 millones y luego tenemos la parte internacional, que es hacia donde se irán expandiendo cada vez más, con 874 millones en ventas en el año 2023, es decir, aproximadamente el 10-12% de las ventas totales. Podéis ver también las ventas por segmentos. Bueno, como os había dicho antes, en los planes de esta empresa está que para el año 2028 tengan 40.000 restaurantes. Y aquí nos dan una idea de cómo van a llegar a esa cifra, que sería, como os digo, para el año 2028. 7.000 serían en la parte internacional, que es de donde provendrá la mayor parte de la expansión, ya que habéis visto que representan pues más o menos un 10, un poco más del 10% de las ventas totales de la empresa. Según indica Restaurant Brands, todavía existe un gran gap comparado con otros competidores y pueden abrir aún muchísimos más restaurantes tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y aquí os pongo esta imagen extraída de sus presentaciones en la que podemos ver este gran gap que hay respecto a otros competidores mucho más grandes. Y veis que, pues por ejemplo, en la parte de hamburguesas todavía podría abrir en Norteamérica muchísimos más, en la parte de cafés pues también, y bueno, en todas las partes del negocio, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La verdad es que está bastante bien
esta información que facilita en sus presentaciones. Me gusta porque lo ponen todo bastante claro. Vamos ahora a echar un vistazo al crecimiento de los ingresos, que ya os adelanto que no está mal, pero antes me gustaría, como siempre, recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues ya sabéis que podéis dejar un like para apoyar este pequeño canal. Los ingresos han crecido desde el año 2015 a un 7% anualizado. Y bueno, aquí veis que hay un salto, ya os he dicho que fue la fusión en el año 2014, entonces por eso veis un salto en los ingresos. Yo cogería el crecimiento de la empresa desde el año 2015, que creo que reflejan mejor lo que sería el crecimiento real del negocio, que bueno, lo van haciendo tanto por vía orgánica como también por adquisiciones. Cuando hablemos de la parte de la deuda, pues vais a ver cómo han ido adquiriendo Popeyes y más reciente Firehouse. ¿Cuánto va a crecer esta empresa en el futuro? Pues nos dan estimaciones de lo que va a crecer los principales mercados en los que opera. Pero más o menos lo que podemos esperar es que esta empresa crezca un 7% anualizado hasta el año 2027. Hay algunas categorías, como por ejemplo la de los cafés, que va a crecer más, y otras como las hamburguesas, que era la parte más importante, porque lo que más tiene son restaurantes de Burger King, que va a crecer un poco menos, al 5,5%. El crecimiento más o menos que se puede estimar en las ventas es de alrededor del 7%, pero también es cierto que en este periodo pues podría haber alguna adquisición, que a lo mejor ahora pues no nos hagamos todavía la idea, y este crecimiento se potenciase un poco con esa adquisición por la vía inorgánica. Pero bueno, eso no tiene mucho sentido que hagamos estimaciones porque no conocemos si la empresa va a realizar adquisiciones o no en ese periodo. Crecimientos de los EPS desde el año 2015 del 13,5% anualizado, lo cual no está mal. Hay algunos años, como 2020, que el beneficio cayó, pero por lo general veis que es una empresa que tiene beneficios crecientes y bastante estables. Y esto es algo pues que gusta ver, ¿no? Gusta invertir en empresas que van creciendo poquito a poco, o al menos eso es lo que yo busco. Yo intento evitar negocios cíclicos que un año ganan mucho dinero y al siguiente pues le caen un 50% de los beneficios. Esto no es algo que ocurra en Restaurant Brands, ya os digo, aquí la única excepción sería el año 2020. Evidentemente nos encerraron a todos en casa y eso pues tuvo un impacto en el negocio de esta empresa, lógicamente. Bueno, ¿qué hace esta empresa con el free cash flow que genera, con la pasta que gana? ¿En qué se lo gastan? Pues bueno, las prioridades que tiene las tenéis aquí. Está extraído también de una de sus presentaciones. La principal prioridad que tienen es invertir en el negocio principal, a la vez que mantienen una política de dividendos, ahora vamos a hablar del dividendo, con un payout que tienen como objetivo de entre el 50 y el 60%. Ahora mismo puede que estén niveles un poquito más altos, pero más o menos ahí es donde quieren moverse. Quieren además reducir un poco más el apalancamiento hasta estar en el rango de entre 3 y 5 veces EBITDA, que más o menos sería en línea con el histórico que tienen este tipo de negocios. Este tipo de empresas normalmente operan con alta deuda y no hay problema por ello. Todos estos negocios, pues ya os digo que es bastante común, son bastante resilientes, ingresos bastante predecibles y les prestan la pasta pues a tipos bajos. También consideran hacer recompras de acciones si la valoración es atractiva. Me gusta que digan esto. Por ejemplo, en el año 2022 recompraron más o menos el 2% de las acciones en circulación. Y hay años que a lo mejor las acciones están más caras y no hacen recompras de acciones. Entonces creo que está bien no recomprar porque sí y recomprar a ser posible cuando la valoración es interesante. El dividendo por acción es creciente y sostenible, con una política, como os había dicho, de payout del 60% del EPS. Desde el año 2013 el dividendo ha aumentado un 20% anualizado, aunque en los últimos años crece a ritmos más moderados, crece en torno al 4,5%. Yo creo que es más razonable o se parecerá más este 4,5%, aunque creo que será algo más, al aumento de dividendos futuro que ese 20%. Creo que aumentará en línea a lo que se incremente el EPS, que puede ser pues a lo mejor en el entorno del 10%, una cosa así, es lo que cabría esperar de una empresa como esta, en la que las ventas van a crecer más o menos al 7%, el beneficio por acción pues puede crecer un poquito más. Bueno, revisando el tema de las recompras de acciones, siempre me gusta echar un ojo a qué es lo que pasa con el número total de acciones en circulación. Y en este caso veis que algo se ha ido disminuyendo en los últimos años, pero tampoco es que hagan muchísimas recompras. Aquí, si os fijáis, pues incrementó el número total de acciones, pero fue por el tema de la fusión, así que yo lo miraría de 2015 en adelante. Como veis, hay años que disminuyen el 1,26% de las acciones, algún año han incrementado, pero la tendencia es a reducirse. Y en años como por ejemplo 2022, en los que la valoración, en mi opinión, era bastante razonable en esta empresa, de hecho hablamos de ella en el canal, pues redujeron casi el 2% de las acciones en circulación. Este año, 2023,
más o menos se ha mantenido plano. Y como os decía, ellos insisten en sus presentaciones que consideran, si las valoraciones son atractivas, pues esas recompras de acciones. Bueno, hablando ahora del apalancamiento de la empresa, quiero que nos fijemos en la evolución de la deuda. Como os había dicho antes, este tipo de empresas por lo general pues se pueden financiar bastante barato, no pagan mucho por su deuda porque son negocios pues en un sector bastante defensivo y son negocios bastante buenos. No solamente esta empresa, sino otros negocios como por ejemplo Domino's Pizza, pues son bastante similares y si miráis siempre han tenido estos ratios de apalancamiento. De hecho, si vais al 10K te van a decir que es un negocio que opera con deuda. Bueno, como veis, desde el año 2010, cuando solo era Burger King, el ratio de apalancamiento lo tenéis aquí arriba. Era bastante más alto, de 6,7 veces EBITDA. Lo fue reduciendo hasta las 2,9 veces y ahí es donde se fusionó con Tim Hortons. Ahí se incrementó el ratio de apalancamiento hasta las 7,5 veces EBITDA. ¿Qué hicieron los años posteriores? En 2015 y 2016, pues lo fueron reduciendo hasta niveles más normales. Después realizaron otra adquisición, que fue la de Popeyes, y nuevamente este ratio aumentó hasta las 6 veces. Nuevamente, los próximos años, después de hacer una adquisición, vemos que se dedican a reducir el ratio de apalancamiento. Hasta que vino la pandemia en el 2020, un año malo, y en el año siguiente, en 2021, hicieron nuevamente otra adquisición, elevando de nuevo el ratio de apalancamiento. ¿Qué están haciendo ahora? Lo están volviendo a reducir. De hecho, según nos dicen, es de 4,8 veces EBITDA. Pero ya veis que después de hacer una adquisición y reducir un poco el apalancamiento, lo que hacen es comprar otra marca más, comprar otro negocio. Entonces, a mí no me sorprendería que a lo mejor, o este año, o el que viene, o en los próximos años, pues se realice una adquisición de nuevo y el ratio de apalancamiento se vuelva a incrementar un poco más. ¿Veis qué es lo que llevan haciendo en los últimos años? Han demostrado que saben generar valor haciendo esto para los accionistas. Y bueno, ahora mismo el ratio de apalancamiento es de 4,8 veces. Viendo el historial de la empresa, tampoco me sorprendería que viésemos una adquisición en próximos años y se potenciase el crecimiento estimado en esas proyecciones, que os había dicho que la empresa piensa que puede crecer en torno al 7% en ingresos, pero si potencia con adquisiciones, pues a lo mejor crece un 10, un 12, un 13%, podría moverse en esos niveles. Bueno, ¿y cuál es la valoración actual de este negocio? Pues es un negocio que ya os he dicho que opera con deuda y aquí en el PER no la estamos teniendo en cuenta, pero aún así siempre ha operado con deuda. Entonces podemos ver las valoraciones históricas. Cuando aquí cotizaba a 30 veces PER también lo hacía teniendo deuda. Actualmente tiene unos niveles de deuda de los más bajos en relación al EBITDA de los últimos años y la valoración es de unas 23 veces PER. Si lo valoramos, por ejemplo, por EV entre EBITDA, que aquí sí que se incluye la deuda, pues actualmente veis que es un negocio que está en línea con su media histórica, a unas 14 veces EV/EBITDA, que a mí me parece un múltiplo razonable, teniendo en cuenta la resiliencia del negocio, la calidad que tiene, el plan de expansión internacional por el que va a ir creciendo en los próximos años y que es una empresa que ha demostrado que ha generado valor para los accionistas desde esa fusión en el año 2014. Por flujo de caja libre, aquí no se incluye la deuda en ticker, estaría unas 17 veces. Bill Ackman hablaba de 20 en esa presentación que realizó hace aproximadamente un mes. Y ya nos ha dicho Ackman que para él las acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco. Podéis ver también cómo cotizan otras empresas del sector por PER. Aquí os he puesto, por ejemplo, McDonald's, que cotiza más o menos en línea con Restaurant Brands. La verdad es que está interesante McDonald's también. A mí es una empresa que me gusta mucho y de la que ya he hablado alguna vez en este canal, así que os invito a echarle un ojo también. Tenemos Domino's Pizza, que es una empresa pues así que podría ser un poco comparable a esta. Cotiza unas 29 veces PER, cotiza más cara. Y luego tenemos Chipotle, que es un spin-off de McDonald's. Es una empresa que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que cotiza bastante cara, en mi opinión. Está una valoración de 54 veces PER. Es, según Dataroma, como hemos visto, la mayor posición de este famoso inversor. Aquí lo podéis ver, Chipotle, por si le queréis echar un ojo. Lo que pasa es que yo creo que esas acciones sí que están más caras. También es cierto que crece más y que lo ha hecho muy bien históricamente. Por cierto, anunció un split recientemente, pero el motivo principal por el que he decidido comentar en este vídeo esta acción y no la otra es la valoración. Domino's Pizza también la comentamos hace tiempo en el canal, cuando estaba a $300, porque el CEO de la empresa había estado comprando acciones y desde entonces también lo hizo bastante bien. La valoración era mucho más razonable que en estos momentos. Así que bueno, aquí tenéis algunas empresas comparables. La verdad es que Restaurant Brands no se habla tanto de esta empresa, pero yo creo que es un negocio bastante bueno y que tiene bastantes papeletas para hacerlo bien de cara a los próximos años.
y la valoración pues es al menos razonable. Yo no considero que esté cara ni mucho menos, y Ackman también nos ha dicho que cotiza por debajo de su valor intrínseco y probablemente esté infravalorada. Pero bueno, igualmente recordad que siempre hay que hacer nuestros propios análisis y nuestras propias valoraciones, ya que cualquier inversor se puede equivocar. Incluso Ackman pues nos puede decir que están baratas las acciones y puede equivocarse, aunque tiene un historial bastante bueno y a largo plazo pues ha conseguido una rentabilidad bastante extraordinaria. Así que bueno, sin enrollarme más, me voy despidiendo ya de vosotros. Os dejo aquí abajo los últimos vídeos que he ido subiendo y os dejo también la tesis de inversión de TerraVest y nuestro Substack Helios Equity Research por si queréis suscribiros. Así que nada, sin quitaros más tiempo, me despido ya de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!